Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, tengo que pediros disculpas por el retraso. Empezamos tarde porque el secretario general que nos acompaña en este momento viene ahora mismo de Bruselas y, bueno, eso ha provocado un cierto retraso. Por lo tanto, os pido mil disculpas. Bueno, en primer lugar, gracias por acompañarnos en este acto de homenaje a las mujeres socialistas que estuvieron en la legislatura constituyente. Voy a iniciar este acto como siempre se finalizan los actos. Quiero empezar con los agradecimientos. Agradecer el trabajo al personal de esta casa, de Ferraz, que ha trabajado en la organización de este acto y lo ha hecho coordinado por Pilar Pérez, a la que no veo, está ahí. Muchas gracias, Pilar. También quiero agradecer a las mujeres socialistas que estuvieron en la legislatura constituyente, a sus familias, a sus amigos, todas ellas, todos ellos nos acompañan hoy aquí y quiero agradeceros sinceramente vuestro entusiasmo, vuestra acogida, vuestra implicación con la idea de este acto desde el primer momento. Y, cómo no, quiero agradecer su trabajo a todas las personas que han participado a lo largo de muchos años en la investigación, en el conocimiento y la difusión del papel de las mujeres en la elaboración de la Constitución española. Siempre hemos oído hablar de los padres de la Constitución y, una vez más, la historia se había olvidado de sus madres, que también existieron y hoy algunas de ellas nos acompañan. Sin embargo, para recordarlas, otras mujeres nos dieron luz, nos dieron ese conocimiento. Quiero agradecer también, por lo tanto, su trabajo a la Red Feminista de Derecho Constitucional. Nos acompaña hoy aquí Julia Sevilla, directora y coautora del libro Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente. Gracias, Julia. Y también a Oliva Acosta, directora de la película Las Constituyentes, que también está aquí con nosotras esta tarde. Bueno, las mujeres, apartadas de toda actividad social por el franquismo, tuvieron un papel muy importante en la Constitución española y en la política española a partir de ese momento. Cogeré dos frases que vamos a oír esta tarde aquí. Decía María Izquierdo que la política es demasiado importante para que la hagan solo los varones. Lo dice en muchos momentos. Y Viviana Aido nos recordaba una frase de Michelle Bachelet, que dice: cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando entran muchas, cambia la política. Ese camino para cambiar la política lo iniciamos las mujeres españolas hace mucho tiempo. Lo hicimos desde el movimiento feminista, desde los partidos y también desde el Parlamento. Decidimos cambiar la política para incorporar nuestra presencia y también nuestras reivindicaciones. Empezamos a cambiar las agendas, incorporamos los derechos de las mujeres y planteamos que las leyes, la economía, la política, la sociedad también debía pensarse y construirse para que nosotras formáramos parte de ellas. ¿Quién nos hubiera dicho, verdad, en 1978 que la violencia de género ocuparía muchas horas del debate parlamentario o que seríamos el 40% en el Parlamento o el 50% en algunos gobiernos años después? ¿O quién nos hubiera dicho también hace años que las mujeres españolas llegarían a ser la mitad en la universidad, o más de la mitad, que tendríamos una presencia importante en el empleo o que el aborto sería legal en este país, a pesar del trabajo, del esfuerzo de la Iglesia Católica y de muchos otros? ¿Quién nos hubiera dicho que tendríamos leyes que eran y serían envidiadas y copiadas en todo el mundo? Cada uno de estos avances, quiero recordar que tuvo nombres, tuvo apellidos y tuvo rostros y tuvo gobiernos que los impulsaron y tuvieron grupos parlamentarios que los aprobaron y los promovieron. Este proceso siempre lo protagonizamos los y las socialistas, luchando en la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres. Y también, si me lo permitís, quiero decir que siempre contó con unas mujeres muy generosas que trabajaron a favor de los derechos de todas las mujeres
independientemente de cuál fuera su ideología. Esas eran y somos aún hoy, creo, las mujeres socialistas. Con ellas, con nosotras, ha contado este país para avanzar sin duda en derechos y en libertades de manera muy importante. Los avances hacia la igualdad de este país tienen todo que ver con ese sueño de las mujeres socialistas, aquel que fue asumido por todo el partido, que es el sueño de las mujeres en todo el mundo. ¿Os acordáis? La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder. Eso es lo que queremos las mujeres. Esta tarde quiero, para acabar, recordar a una compañera que a mí me dejó cierta huella hace 10 años, creo, en este mismo salón de actos, que recibía también un premio. Era una mujer republicana, una mujer mayor, socialista, republicana, feminista, que nos decía que ella no pensaba tirar la toalla, que luchó en la República, que luchó en el franquismo y en la democracia, y lo hizo siempre por el socialismo y por el feminismo, por la defensa de los derechos de las mujeres. Hoy vivimos momentos de involución, de retroceso ideológico, de recorte de derechos de la ciudadanía y especialmente de derechos de las mujeres. La derecha, sin duda, está haciendo una demolición de todo lo conseguido durante todos estos años y con ello pretende condenar a las mujeres de este país a la desigualdad perpetua, a la pobreza y a la explotación. Sin embargo, desde el Partido Socialista apostamos por situar la igualdad en el corazón de nuestra Constitución, de nuevo, hacerlo al mayor nivel para evitar retrocesos, para consolidar derechos y para seguir avanzando. En esta tesitura creo que este era el mejor momento para hacer este homenaje a las mujeres socialistas que estuvieron en ese proceso constitucional. Esta tarde, recordando a esa compañera republicana y homenajeándoos a vosotras, a las compañeras constituyentes, permitidme que lance un mensaje en nombre de las mujeres socialistas de siempre, de todos los tiempos. No sé si es muy pretencioso, pero lo voy a hacer. Nosotras no tiraremos ni tiramos hoy la toalla, seguiremos luchando por nuestros derechos y por el derecho a la igualdad. Seguiremos siendo, como siempre, un muro frente al retroceso al que nos quiere llevar el Partido Popular y la derecha de este país. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y voy a dar la palabra a Julia Sevilla, que es feminista, es socialista y es directora del libro Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente. Gracias, Julia, por acompañarnos y tienes la palabra. Es un momento entrañable. Es pensar, volver otra vez a acordarnos de cómo fue la historia de este libro, que, como ha dicho Puri, es una historia de mujeres, es una historia de socialismo. Este libro se hace gracias a un partido que se cree en la igualdad, a un partido que forma un gobierno paritario, a un partido que tiene una mujer que es una vicepresidenta del gobierno y que de repente o piensa, o es imposible siendo mujer quizá no pensarlo, y siendo parlamentaria y siendo socialista no pensarlo, estando en un gobierno socialista, que ¿dónde están las mujeres que hicieron la Constitución de 1978? ¿Dónde están las Clara Campoamor de esa legislatura? ¿Qué pasó? ¿Cuánto hay todos los años por el aniversario de la Constitución? Por el 6 de diciembre, allá que aparecen los padres, algunos se han muerto ya, pero en fin, han aparecido mucho los padres de la Constitución satisfechos y contentos de haber hecho la Constitución, con razón. Pero también hubo más gente y, sobre todo, hubo mujeres. Hubo mujeres que lucharon y que dejaron una huella imborrable en este momento. María Teresa Fernández de la Vega aprobó un 8 de marzo de 2005 54 medidas. Una de las medidas era recuperar la memoria de las diputadas de la legislatura constituyente. Nos lo encargamos nosotras. ¿Cómo deciros? No sé la emoción que nos invadió, porque
porque, no sé, hacer de cronistas de la Constitución, de lo que hicieron las mujeres en la Constitución, siendo constitucionalistas, habiendo estudiado la Constitución, habiéndola explicado, estábamos cansadas de explicar el artículo 14, el 9.2, las acciones positivas, todo, de repente encontrarnos con este regalo, es que, no sé, era como si nos hubieran dicho escribir el discurso preliminar, ser cronistas de la historia, ser cronistas de esta página. Es verdad que nos dieron poco tiempo. Nos pusimos a ello con todas nuestras ganas. Acudimos al diario de sesiones. Pensamos que era importante contextualizar esta época, que era importante saber qué pensaban las mujeres feministas, dónde estaba el movimiento feminista en ese momento, qué hacía el movimiento feminista en la época de las elecciones, en la época de... Había mujeres que eran de partido y eran también feministas. Había otras que no. ¿Cómo salieron? ¿De dónde salieron esas mujeres? ¿Dónde estaban? ¿Cómo llegaron? No era fácil, porque solo 21 diputadas y 6 senadoras, de las cuales 2 eran de nombramiento real y eran como si dijéramos exequo, porque una había sido Belén Landaburu, había estado en la legislatura franquista, y Gloria Beguera luego fue magistrada del Tribunal Constitucional. Era muy difícil, las que están aquí lo saben, era muy difícil llegar ahí. Ha sido difícil hasta que se ha aprobado la ley de paridad, hasta que ha habido partidos que han aprobado internamente cuotas, hasta que esto se ha transformado en una legislación. Ha sido difícil. Bueno, total, que pensamos que era muy bonito y muy interesante hacer este libro, pero también queríamos conocerlas, queríamos saber cómo eran. Y una amiga de Valencia, Hortensia Morriones, algunas la conocen, porque les queríamos hacer una entrevista, dijo, ¿por qué no las reunís a todas en alguna, por qué no hacéis una jornada con ellas? Y eso fue, en fin, fue maravilloso, porque vinieron muchas, estaba Marta Mata, combinamos las diputadas y las senadoras que estaban en ese momento en la Comisión de Igualdad con las parlamentarias de la legislatura constituyente. Aquí está Carmen Albor, que se acordará perfectamente de ese día. Y para que veáis, hay detalles que quizás son como de entresijos, pero que de bambalinas, pero que de alguna manera dan como el tono. Una diputada, Monteserín, dijo, yo soy fumadora y no me he movido en las 4 horas que ha durado esta reunión. Fue algo tan entrañable, tan bonito, total, que nos metimos, nos dimos cuenta hasta qué punto España no hubiera sido la misma, ni la Constitución hubiera sido la misma, ni la legislatura constituyente hubiera sido la misma sin la presencia de estas mujeres. Porque la legislatura constituyente, algunas y algunos que somos un poco mayores lo recordamos perfectamente, fue una legislatura mixta. Por una parte se hacía la Constitución, pero había tanto que arreglar que también era una legislatura ordinaria. Bueno, pues ahí estaban estas mujeres que están ahora aquí en primera fila, estas mujeres metiendo temas, considerando la importancia que tenía que las mujeres recuperaran los derechos. Todo aquello, bueno, ¿cómo estábamos las mujeres en la legislatura? ¿Cómo estábamos las mujeres antes de la Constitución? Estábamos con la pata quebrada ahí en casa, no podíamos prácticamente hacer nada, casi no podíamos llegar a ningún puesto, no ya público, sino no podíamos ser juezas, registradoras, no podíamos hacer un montón de cosas. En la universidad éramos nada, ¿no? Nos costaba todo una barbaridad. Y bueno, ¿cómo eran los centros? ¿Cómo se consiguió, Carlota Bustelo, los centros de planificación familiar? ¿Cómo conseguiste tú, también María Rojo, toda la cuestión relacionada con los ministros de la República? O sea, los maestros de la República. O sea, fue de verdad. Cuando acabamos este libro, recuerdo que Carlota Bustelo dijo, no sabía que habíamos trabajado tanto. Lo dijo porque, claro, es que ver todo lo que hicieron, de verdad, es que ver todas las cosas que se trataron, todo lo que se debatió, ver luego cómo nos contaron esa reunión 27 años después, cómo nos contaron sus experiencias, cómo nos dijeron cómo habían llegado, cómo se formaban las listas, cómo las habían seleccionado, cómo podían... En fin, fue una maravilla. No quiero quitar más tiempo, solamente quiero dar las gracias, Puri, por haberme permitido presentar de nuevo esta historia de las mujeres aquí, este eslabón de la historia que no, como dices tú, no terminará, continuará y esperemos que siga. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Sin duda ha sido un trabajo fundamental y muy importante para que hoy estemos aquí. También
Quiero dar la palabra a Oliva Acosta, cineasta y directora de la película Las Constituyentes. Quiero agradecer mucho, además, a Oliva que nos acompañe y que a partir de este momento pase a dirigir este acto y yo me pueda retirar. Muchas gracias. La verdad que el listón está bastante alto. Buenas tardes. La verdad, como os digo, después de Rosa María Mateo, en la edición anterior, estar aquí en este momento y enfrentarme a esta situación, pues la verdad es que es algo para mí realmente inesperado, ¿no? De la misma manera que fue muy inesperado para mí cuando el Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, donde yo trabajo y donde vivo, que presidía María Teresa Fernández de la Vega, nos encargó producir ese primer corto documental sobre las primeras 27 mujeres parlamentarias de diferentes partidos que estaban representados en la legislatura constituyente. O sea, que aquello también para mí fue una sorpresa y tampoco hubiera podido imaginar el largo viaje que me esperaba al lado de estas mujeres. Así que después de la intensa experiencia que hemos compartido con vosotras, hoy premiadas, creo que ya me permitiréis llamaros maestras, amigas y compañeras de viaje. Aunque solo sea porque no me habéis abandonado en ningún momento en estos últimos 3 años. Es que mi equipo y yo os hemos estudiado, os hemos entrevistado, hemos viajado hasta vuestras ciudades, os hemos editado, diseñado, en fin, dado todo el esplendor posible a nuestro alcance. Y lo hemos hecho simplemente porque os lo merecéis. Y en mi caso personal os he dedicado estos 3 años de mi vida porque como mujer de izquierda, como feminista y como cineasta, necesitaba contar vuestra historia, llevarla al público, conectar con vuestra memoria y con vuestra herencia, porque sin ella, como sin la de tantas otras mujeres pioneras que nos han precedido en la lucha por la igualdad, me sentía de algún modo huérfana de historia política y de historia feminista. Me habéis dado una lección de vida y de visión política que os agradeceré siempre y que he tratado en la medida de mis posibilidades, de transmitir a la sociedad a través de este trabajo que es la película Las Constituyentes. En fin, poner a vuestro servicio el poder de difusión de los medios audiovisuales, donde, por cierto, las mujeres necesitamos ser muchísimas más para poder contar nuestra particular e irreemplazable visión del mundo. Brindaros, digo, nuestros medios audiovisuales no es más que un acto de justicia documental con vuestro legado y de visibilidad importantísima para poder ofrecer a las actuales generaciones modelos de mujeres poderosas como vosotras y tan relevantes históricamente en política y en la sociedad tan necesitada de políticos que les hablen desde el corazón y del corazón de la política como vosotras la entendéis. Por eso os podéis imaginar mi emoción y mi alegría por estar esta tarde aquí con el encargo de Puri Causapié y del PSOE, que agradezco de corazón porque es un verdadero regalo, un honor y un privilegio presentaros y tratar de conducir este acto, que me han puesto el listón muy alto de todas maneras, en el que vuestro partido os reconoce tan merecida y oportunamente con estos premios. Así que, sin más, iniciamos pues ya la 20ª edición de los premios Rosa Manzano, símbolo del feminismo y del socialismo, de la defensa de los derechos de las mujeres, de la lucha por la igualdad de oportunidades de todas las ciudadanas y ciudadanos, con independencia de su origen, sexo, raza, religión, orientaciones personales y otras circunstancias económicas y sociales. En esta 20ª edición de los premios Rosa Manzano se ha decidido conceder un premio colectivo a las mujeres socialistas de las Cortes Constituyentes. A Carmen García Blois, diputada por Madrid. Ahí la tenéis. Asunción Cruañes Molina, diputada por Alicante. A Marta Mata y Garriga, diputada por Barcelona. A Palmira Pla Pechovierto, diputada por Castellón. A María Izquierdo Rojo, diputada por Granada. A Carlota Bustelo García del Real, diputada por Madrid. A Virtudes Castro García, diputada por Almería. A Rosina Lajo Pérez, diputada por Girona. Amalia Miranzo Martínez, senadora por Cuenca.
Ana María Ruiz Tagle, diputada por Sevilla. Bien, pues en primer lugar vamos a hacer mención a aquellas compañeras constituyentes del Partido Socialista que ya no están entre nosotros y que hoy están representadas en este acto por sus familiares, amigos y amigas. Mención a Carmen García Blois. 11 años tenía Carmen cuando en 1948 se exilia en París con su madre. Su padre ya estaba allí desde 1939. A los 15 años se afilia a Juventudes Socialistas y a los 20 ingresa en el PSOE y en la UGT. Hasta su regreso a España en 1975 ocupó diversos cargos en el partido. En 1972, en el Congreso del PSOE en el exilio, se convirtió en la primera mujer que accedía a la Comisión Ejecutiva del PSOE. En 1976 se celebró en Madrid el 27 Congreso del Partido Socialista, siendo elegida secretaria de Administración. En el 28 Congreso fue designada miembro o miembra de la Comisión Gestora que se encargó del PSOE hasta la celebración del Congreso Extraordinario de ese mismo año, en el que resultó elegida secretaria de Organización, cargo que desempeñó hasta 1984. Posteriormente fue vocal y secretaria ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Fue diputada del Partido Socialista por Madrid en las elecciones generales de 1977, siendo reelegida en 1982, 1986, 1989 y 1993. En 1990 impulsó junto a Ramón Rubial la creación de la Fundación Españoles en el Mundo. Falleció en Madrid el 13 de julio de 1994. El mejor recuerdo será imitarla, fueron las palabras de Ramón Rubial en su despedida. Mención a Asunción Cruañes. Mar Esquembre nos cuenta sobre ella. Nunca la atención de los alumnos y alumnas fue tan grande, ni el silencio tan elocuente como cuando Asunción hablaba de la emoción al poder votar por primera vez en su vida a los 51 años, o de las dudas sobre si estaría preparada o no para ser diputada cuando le propusieron ir en las listas electorales por ser mujer, o del privilegio de estar en ese hemiciclo recuperado para la democracia. Salpicaba sus charlas de hechos casi desconocidos de la vida parlamentaria de aquel momento, como el acuerdo entre aquellas 21 diputadas constituyentes para no votar la discriminación de la mujer en la fórmula de sucesión a la corona. Ella conseguía transmitir la importancia de las alianzas entre mujeres entonces y ahora. Asunción les hablaba en primera persona de la transición y de la elaboración de la Constitución, consiguiendo transmitir al alumnado su pasión por la democracia y dignificando con ello la tarea política. Asunción es una histórica dirigente socialista alicantina y pionera en el movimiento feminista en España. Diputada en las Constituyentes y en las 4 siguientes legislaturas. Falleció muy poco tiempo después de habernos concedido una última entrevista para la película, el 27 de enero de 2012. Las últimas palabras que nos dijo en aquella entrevista me siguen emocionando cada vez que las oigo. Y en un rato, espero, si todo va bien, tendréis también ocasión de escucharlas. Menciona a Marta Mata y Garriga, maestra e hija de maestra. Trató de iniciar un movimiento de renovación pedagógica que impulsó la Segunda República con la creación de varios centros de enseñanza. La imposibilidad de crear libremente centros de formación para el profesorado durante el franquismo la llevan a crear la Escuela de Maestros Rosa Sensat, de carácter clandestino. En las elecciones generales del 77 fue elegida diputada por la circunscripción electoral de Barcelona en la coalición socialista. Fue reelegida en las elecciones de 1979. Renunció al escaño en el Congreso de los Diputados para concurrir a las primeras elecciones de la transición democrática al Parlamento de Cataluña en 1980. Durante su cargo como diputada fue una de las ponentes socialistas de la primera ley
de normalización lingüística del catalán. En 1986 fue nombrada miembro del Consejo Escolar del Estado, al tiempo que desempeñó su tarea como concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. A mediados de la década de 1990 creó la Fundación Àngels Garriga de Mata, destinada a la formación del profesorado y al estudio y estímulo de la interacción entre la escuela y la sociedad. Falleció en junio de 2006. Menciona a Palmira Pla Pechovierto. En 1932 se acoge al Plan Profesional de Magisterio, ocupando más tarde la plaza de maestra en Rubielos de Mora, Teruel, y posteriormente en un colegio de la capital turolense donde le sorprendió el inicio de la Guerra Civil. Una vez terminada la guerra, huyó a Francia y fue internada en el campo de refugiados de Saint-Jean-de-Breuil. Ante la imposibilidad de retornar a España, viajó a Venezuela. En pocos años alcanzó un gran prestigio profesional fundando el Instituto Escuela El Calicanto en Maracay, donde pudo desarrollar todas las enseñanzas pedagógicas que había recibido en la España republicana. En 1974 volvió a España y en 1977 es elegida diputada por Castellón. Con parte de los fondos de la venta del Instituto Escuela El Calicanto, crea la Fundación Adopal, que otorgaba ayudas económicas a centros públicos educativos de las provincias de Teruel, Zaragoza y Castellón. En 2004 crea la Fundación Palmira Pla con la finalidad de ayudar a sectores desfavorecidos, ancianos, niños, etc. Fallece a los 93 años en 2007. Y ahora me gustaría ceder la palabra a Susana Ros, diputada por Castellón, que nos trae una carta de los familiares de Palmira Pla. Buenas tardes a todas y a todos. Os puedo asegurar que es un acto muy emotivo, pero para mí personalmente, más todavía, hablar en nombre de la familia de Palmira Pla. Porque Palmira Pla no solamente fue diputada por Castellón, como lo soy yo ahora, sino que Palmira Pla fue también la primera concejala socialista en el Ayuntamiento de Benicàssim, que es mi municipio, la primera mujer que entraba en la política municipal. Yo era una joven adolescente y de ella recuerdo siempre, ¿no?, aquel carácter contundente, firme y tenaz por la defensa de los más necesitados, ¿no?, pero sobre todo por su vinculación a la educación, ¿no?, justamente ahora que sufrimos ese gran retroceso con la nueva ley educativa del señor Wert y del Partido Popular. Por lo tanto, Palmira Pla seguirá con su fundación luchando por los que más necesitan y luchando por una educación que garantice la igualdad de oportunidades a todos y a todas. Es una carta de la sobrina Mari Carmen de Palmira Pla que dice lo siguiente. Carta a alguien que ya no está. Querida tía, como verás, esta carta no es precisamente lo que se dice muy usual, pero como yo no creo en la muerte, tal y como nos la cuentan, te escribo estas palabras para que las veas o escuches allí por donde andes. Desgraciadamente, como sabrás, hoy no podemos estar ahí presentes con tus amigos y compañeros y compañeras, porque este acto coincide con otro relativo a la Fundación Palmira Pla, que se celebra en Teruel y que yo, como presidenta de la misma, me veo en la obligación de asistir. Aunque te perdono semejante encargo por la satisfacción que nos está produciendo a todos, el ver que la efectividad de la misma para los niños turolenses, esos niños que viven o nacen en la misma tierra que te vio nacer a ti, Teruel. Pero en estos momentos lo que me gustaría transmitirte es la alegría que nos embarga tanto a tu hermana pequeña Pilar, Pilampa para ti, como a mí misma, por este homenaje que os hacen a todas las constituyentes, vuestros compañeros y compañeras de ideales e ilusiones. Tampoco hace falta que te diga lo orgullosas que nos sentimos de tu andadura vital, y no por haberla recorrido, sino porque la hiciste fecunda y aprendiste mucho de ella. De tu madre, mi abuela Julia, aprendiste la insistencia en el esfuerzo, porque la enfermedad que desde pequeña te aquejó, la terrible polio, no debía ser óbice para que desarrollaras una vida normal, pesara a quien pesara. Podías y debías de jugar y estudiar igual que las demás niñas, pero para jugar necesitabas apoyo físico y psíquico, y ahí estaba Pilampa, mi madre, que sin saberlo te estaba mostrando el camino de la solidaridad.
Luego, tu hermano Ildefonso, mi tío, te ayudaría a preparar tus exámenes de magisterio para que fueras su igual a pesar de ser mujer. Y por último, tu padre, mi abuelo Miguel, que con su talante, durante la Guerra Civil, te enseñó a ser consecuente con tus ideas y defenderlas, tanto en épocas propicias como en otras que no lo eran tanto. Tuviste mucha suerte con la familia con la que te tocó vivir. De hecho, cuando te recuerdo, que son muchas veces, el adjetivo que se me viene a la mente para definirte no es el de comprometida, adelantada a su tiempo, trabajadora. Creo que el mejor que te explica es el de indomable, porque vista tu trayectoria, luego vendría tu ingreso en política, una cruenta guerra civil, el exilio, el matrimonio con Adolfo, mi otro tío, tu asentamiento definitivo en España y tu actividad parlamentaria desde el Grupo Socialista. Déjame darte las gracias, tía, a ti y a todos tus compañeros y compañeras por habernos permitido vivir una época de cambios, de esfuerzos y de ilusiones que desde toda España y muy especialmente desde las aulas universitarias se veía como increíble, magnífica y esperanzadora. Y la ilusión dio sus frutos y entre todos alumbrasteis una Constitución que ha sido el mejor instrumento político de la España contemporánea. Evidentemente, como toda obra humana, no es algo perfecto ni cerrado. Tal vez se tenga que mejorar para adaptarla a los nuevos tiempos, pero resulta obvio que no se podría mejorar si no la hubiéramos tenido. Si os sirve de algo, ahora que muchos sufrimos de flaca memoria, quisiéramos deciros, tanto a ti como a tus compañeros y compañeras, presentes y ausentes, que en nuestra opinión lo hicisteis francamente bien. Precisamente en estos momentos, lo que más añoramos es aquel espíritu ilusionado que transmitíais para afrontar estos nuevos retos y confiar serenamente en que se podía ganar el futuro. Dabais seguridad a la nación y eso fue un servicio impagable. Por último, no me gustaría terminar esta carta sin agradecer a los organizadores, compañeros, amigos y asistentes a este homenaje, en nombre de nuestra familia, el detalle que han tenido contigo y con nosotros, porque, como decimos en Andalucía, de bien nacido es ser agradecido. Muchas gracias a todos y a ti, tía, un beso. Te queremos, María Pilar y Carmen. Muchas gracias, Susana. Creo que vamos a dar paso a unas imágenes de la película para poder compartir también un poco cómo ha sido esta experiencia y ese encuentro que hicimos también, gracias a Carmen Alborch, en el Senado, que nos dejaste poder grabar en ese Salón de los Pasos Perdidos. No sé si está preparado. La mujer, por ejemplo, no podía ejercer el comercio sin autorización del marido. No podía abrir una cuenta corriente. Voy a cobrar el salario, o estoy hablando del 1969, yo no podía cobrar. Y sin autorización de una firma de mi marido. La mujer para la casa y dedicada pues a las tareas tradicionales, pues era un desperdicio, como decía yo, esto es un desperdicio, si hay mujeres inteligentísimas, preparadas, con ganas de aportar su inteligencia y su esfuerzo a este país. Que habría dificultades, pero que las venceríamos, porque en la calle se respiraba un anhelo de cambio. Y nos pedían libertad, y aplaudían, y nos pedían que lo cambiásemos y que entrásemos en la democracia. Y yo bajé aquellos escalones me dio como una fuerza tan grande dentro de mí que digo, sí, vamos a luchar. Señorías, en este artículo que hemos votado afirmativamente, la mujer española adquiere por fin la plenitud de derechos. Estampamos nuestra firma al final de la Constitución. Es de las cosas de las que yo me siento más orgullosa cuando voy a este ejemplar que nos regalaron y allí está mi nombre y mis apellidos. Yo también quería expresar que estoy profundamente emocionada, ¿no? Emocionada, primero agradecida con todas nuestras constituyentes
Y emocionada, ¿por qué? Porque yo soy consciente de que somos fruto del trabajo y de la lucha que todas vosotras estuvisteis liderando en esos momentos muy difíciles, ¿no? Hay una frase de Michelle Bachelet que me gusta mucho, que ella dice que cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Pero cuando son muchas las mujeres que entran en política, lo que cambia es la política. Yo recomiendo a todas las mujeres que hay que dar todas las guerras, hay que pelear, hay que discutir, hay que convencer, pero no dejar pasar las cosas pensando que otra ocasión mejor vendrá, que segundas ocasiones a veces no existen. Se ha hecho mucho, hemos hecho lo que hemos podido y hay mucho por hacer. Y las mujeres lo tienen que hacer. Bien, pues proseguimos con las menciones a las parlamentarias constituyentes socialistas, la mayoría de ellas presentes hoy en este acto. Mención a María Izquierdo Rojo. María es profesora titular de la Universidad de Granada. Ingresa en el Partido Socialista Obrero Español y en la UGT en 1973, formando parte del movimiento de profesores y profesoras no numerarios comprometidos en la defensa de la democracia y las libertades. Diputada por Granada en las Cortes Constituyentes en la legislatura de 1979, formó parte de la mesa del Congreso de los Diputados como secretaria segunda de la Cámara. Como secretaria autonómica del PSOE, formó parte de la Comisión Negociadora de los Acuerdos Autonómicos de 1981. Secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas de 1982 a 1987, impulsa el proceso autonómico defendiendo la nueva organización territorial, el mapa de las autonomías y gestiona la metodología de las transferencias. Fue consejera de la Junta Preautonómica de Andalucía. Funda los Centros Asesores de la Mujer en Andalucía, que en aquel momento eran los primeros de España. Diputada en el Parlamento Europeo desde 1989 a 2004, presidenta y fundadora de Mujeres por la Paz, Todos por la Paz. Por favor, María, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a Puri, a la dirección del partido, secretario general presente, por este acto, por este homenaje, por estos premios a Rosa Manzano. Lo primero que recuerdo siempre de Rosa es que era una mujer extraordinaria, con una simpatía, pero con una simpatía que pasa el tiempo, pasan los años y está completamente fresca la simpatía de Rosa Manzano. La conocí cuando era gobernadora, directora general de tráfico, y recuerdo como si fuera hoy un 30 de junio que cundió la desolación en las Cortes Generales por los pasillos cuando llegó la noticia de que en acto de servicio el helicóptero se había estrellado. Lo segundo que era Rosa Manzano era todo empuje, no se le ponía nada por delante. Una fuerza tremenda. Lo decía, lo veía, lo hacía. Era así, Rosa. Y después, lo que también me sigue llamando la atención de Rosa Manzano es que Rosa era siempre todas. Es decir, que era Rosa y éramos todas. Trabajaba siempre
colectivamente, con todas, colectiva y solidariamente. Rosa Manzano, inolvidable, una mujer extraordinaria. Me encanta ahora ser premiada con este nombre, Premio Rosa Manzano. Y gracias a ti, Oliva, porque has hecho una magnífica película que os recomiendo y que deja un testimonio de que estábamos allí, de que estábamos en aquellas cortes, en aquella España que era un horror, donde las mujeres estábamos totalmente excluidas de la vida pública. Y hay mucha diferencia, porque ahora estoy viendo aquí a Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario general, y me siento representada cada vez que habla de las mujeres, y está estupendo hablando de las mujeres. También Griñán, magnífico, hablando de las mujeres, presidenta del partido. Pero, ¿y el trabajo que nos costaba Carlota Bustelo? ¿Qué le voy a decir yo a Carlota Bustelo? Que en algún discurso se nombrara, se mencionara el nombre de las mujeres y se les olvidaba. Siempre se les olvidaba. Pero ahora tenemos el testimonio y estábamos allí, como dice muy bien, con muchísima fuerza, con una voluntad. Sabíamos que íbamos a conseguir avanzar la democracia, sabíamos que íbamos a hacer una constitución, porque muy pocas, con muy poco poder, hicimos todo lo que pudimos. Os lo aseguro, hicimos todo lo que pudimos. Y ahora, pues aquí tenemos un legado, una constitución que está sirviendo para avanzar la democracia. Gracias al partido, porque había un instrumento, un partido como el PSOE, y se lo digo hoy día a todos los dudosos, los recelosos de un partido como el PSOE, y no hay ninguna duda que sin este instrumento, sin un partido, no hubiéramos conseguido en ese tiempo, en 1978, una constitución que nos hubiera servido para avanzar. Esto no nos cabe la menor duda, pero un partido como el Partido Socialista, que llevó a esa constitución, y esto hay que saberlo, porque es así, el PSOE fue el que llevó a la Constitución que tenemos, a la Constitución de 1978, el valor de la igualdad entre hombres y mujeres. Y si no hubiéramos estado allí, las mujeres socialistas y los compañeros socialistas, no tendríamos ese artículo 9 que ha garantizado todas las políticas de igualdad que se han hecho con posterioridad. Gracias por eso a este partido que sabe impulsar las políticas de igualdad que nos sirven para avanzar. Simplemente voy a decir nada más que es estupendo ser diputada constituyente. Es estupendo porque hemos abierto el camino, pero nos habéis superado muchísimo. Y en ese camino que hemos abierto, después en la Secretaría de la Mujer del partido, en los cargos, altos cargos, me agrada muchísimo ver entre nosotros exministras, mujeres feministas como Amelia Valcárcel. No puedo nombraros a todas, pero quiero deciros que es estupendo ser diputada constituyente porque cada día veo que el portavoz que recoge nuestro legado es un portavoz magnífico que nos hace crecer. Ahora tenemos enseguida otro cambio de la Constitución y lo vamos a hacer también con esta dinámica de mejorar. Un poco alarmada estoy porque
ha cantado ya el retroceso del PP y como eurodiputada que fui durante 15 años, sé que se da en los países de la Unión Europea enormes retrocesos. Y viví como Grecia, después de tener, cuando era Melina Mercuri, un avance en las políticas de mujer, y después vino un retroceso que las dejó otra vez en cuadro, con números casi de participación como en el franquismo. Por tanto, ojo a los retrocesos. Pero yo, desde esta posición, ahora como premio Rosa Manzano, estupendo, estoy segura que la fuerza, como la de las actuales diputadas, a las que las sigo a todas, me encanta, veo que lo hacen mucho mejor todavía que lo haría yo, y así va a ser el próximo cambio de la Constitución, avanzando más y mejor. Muchas gracias. Gracias, María. Mención ahora para Carlota Bustelo García del Real. Carlota es una histórica del feminismo y del socialismo. En 1976 participa en la creación del Frente de Liberación de la Mujer. Defendió la legalización de los anticonceptivos y la igualdad constitucional. Su participación fue clave en la Ley del Divorcio aprobada en España el 22 de junio de 1981. Defensora de los derechos sexuales y reproductivos, comprometida en la lucha por el derecho al aborto. Fue la primera directora del Instituto de la Mujer de España, nombrada en 1983. Ocupó este cargo hasta 1988, cuando es nombrada subsecretaria del Ministerio de Asuntos Sociales. A partir de 1989, fue la representante de España ante el CEDAW de Naciones Unidas, que es cuando nos conocimos, Carlota, ¿te acuerdas? Que trabajamos nosotros para la comisión y nos reuníamos en aquella ciudad tan apasionante que es Nueva York, con las ONGs de mujeres internacionales, y qué dinamismo y qué maravilla, ¿no? Carlota Bustelo es una mujer comprometida con los derechos de las mujeres y con el movimiento feminista, defensora de las cuotas y la paridad en los partidos, hasta el punto de renunciar a ser incluida en las listas del PSOE en la primera legislatura, en marzo de 1979, por considerar que el número de mujeres que incluían era insuficiente. Mención a Virtudes Castro García, que nació en Adra, provincia de Almería, la mayor de 3 hermanos, hija de maestro socialista y concejal en la Segunda República, represaliado en prisión al inicio de la dictadura franquista. Se formó en su localidad natal hasta terminar el bachiller, matriculándose después en magisterio, carrera que debió abandonar hasta que pudo retomarla mucho más tarde y presentarse por libre, obteniendo el título. Vinculada a la Unión General de Trabajadores y al Partido Socialista Obrero Español desde 1976. Fue elegida diputada al Congreso por la circunscripción electoral de Almería en las primeras elecciones democráticas de 1977, formando parte de la legislatura constituyente. Podría decirse que Virtudes inventó mucho antes que Teruel aquello de Almería también existe, ¿verdad? Porque ella se llevaba, según nos contabas en las entrevistas, ella se llevaba en muchas ocasiones a los diputados a conocer de primera mano la agricultura y la maravilla que tú siempre nos has contado de la naturaleza almeriense. Su nieta pequeña, que me hubiera encantado que estuviera aquí hoy viendo a su abuela recibir este premio, protagoniza uno de los momentos más emotivos que precisamente al final de nuestra película Las Constituyentes. Qué pena que no ha venido, ¿verdad? Menciono ahora a Rosina Lajo Pérez, que no nos ha podido acompañar, o sea, ha roto una cadera y está un poquito convaleciente. Rosina nace en Valladolid en 1931 y en 1954 se licencia en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid. Se marcha a Cataluña y en 1960 se establece en Girona, donde trabajó como profesora de Geografía e Historia en el IES Jaume Vinces Vives, siendo directora del mismo desde 1993 hasta su jubilación en 1997. Participó activamente en la política cultural de Girona y formó parte de la lista del PSC-PSOE por la provincia de Girona en las elecciones generales del 77.
Rosina nos cuenta en la entrevista que nos concedió para las constituyentes que participó en los pactos de la Moncloa y en la Comisión de Educación, pero según nos explicaba, como no podía estudiar a fondo todos los temas, tanto como ella se exigía, por coherencia, dejó su trabajo como parlamentaria para volver a la enseñanza, donde siempre fue un referente. Antiguas alumnas suyas son, por ejemplo, actuales políticas del PSOE en Girona, como Ana Pagans y Pia Bosch. Ahí la tenéis. Mención a Amalia Miranzo Martínez. Nacida en Cuenca en 1939, Amalia quiso ser maestra y terminó estudiando físicas, lo que le permitió cumplir su sueño, que ha sido ser profesora de matemáticas. Con inquietudes sociales hacia los más pobres, en los años 60 se refugió en un clandestino Partido Socialista Obrero Español. Desde sus filas fue senadora por la provincia de Cuenca en las Cortes Constituyentes y en la primera y en la segunda legislatura también. Ha compaginado docencia, política y actividad sindical. Luchó en un parlamento, como ella misma dice, hecho por hombres y para hombres. Ella luchó por la legalización de los anticonceptivos o la igualdad jurídica dentro del matrimonio. Ha sido también la única mujer que ha ocupado el cargo de secretaria provincial de la UGT. ¿Cuántos políticos podrían decir como ella que aunque llegara a casa a las tantas de la madrugada, ella sí sabía lo que hacía falta comprar, lo que se había cenado en casa o las notas que habían sacado sus hijos? Enhorabuena. Y por último, mención a Ana María Ruiz Tagle. Dice ella, después de años trabajando codo con mis compañeros de partido, primero en la clandestinidad y luego legalmente, sentía necesaria la lucha por reivindicar un papel para las mujeres en la nueva situación política. Ana María Ruiz Tagle nos cuenta cómo, después de muchos debates, consiguió entrar en el 5º puesto de la lista electoral del Partido Socialista de Sevilla, en el que militaba desde mediados de los 60. Tengo la sospecha de que el partido pensaba que el número 5 no iba a salir, confiesa, pese a que por aquel entonces ocupaba un cargo de gran relevancia en el Partido Socialista. Era la secretaria general de Sevilla. Finalmente salí diputada. Si tenéis ocasión, pedirle que os cuente cómo consiguió triunfar en una negociación con Fraga Iribarne y cómo le temblaban las piernas, como nos contaste. Ana es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, fue cofundadora del primer despacho de asesoría jurídica y laboral de Andalucía, diputada también en la primera legislatura y senadora en la segunda, tercera y cuarta legislatura. Uno de los momentos más emocionantes de tu intervención, la recuerdo perfectamente, es el relato de tus emociones a la firma de la Constitución, cuando te acordabas entre lágrimas de tu padre que ya no vivía. Querida amiga, maestra Ana, no sabes el inmenso placer que me da estar aquí hoy para ver este reconocimiento tan merecido que os dedica a todas vuestro partido. Por favor, Ana, tienes la palabra. Muchas gracias, Oliva. Hay una palabra en nuestra lengua que quizá me sirva para poder expresar realmente las emociones y los sentimientos que tengo en este momento. Y esa palabra es la palabra gracias. Gracias, en primer lugar, al jurado de estos premios, al conceder al documental de las constituyentes, productora nuestra Oliva Acosta, así como también a las mujeres diputadas constituyentes, que tuvimos el gran privilegio y el honor de representar al Partido Socialista en aquella época que era cuando se abrían las puertas de la libertad. Y digo que es la palabra porque al conceder este premio el jurado Rosa Manzano se está reconociendo algo importante, que es recuperar un capítulo de la historia de España, un capítulo que yo diría desconocido y en muchas veces casi olvidado por la mayoría de nuestra ciudadanía. Y ese capítulo es que cuando empezamos a elaborar nuestra Constitución española, aquella que nos daba
el marco para poder empezar a ordenar la convivencia entre los españoles, hubo una tarea importantísima del movimiento feminista, y eso sí lo sabía Carlota, cómo nos empujaba la feminista y ese movimiento feminista para que nosotros fuésemos las portavoces de ella. Y también quiero agradecer, también quiero decirle gracias porque con este premio Rosa Manzano también estamos reconociendo la labor de tantas, por eso yo creo que hay que recordarla, y algo sale en el vídeo, en el documental, de tantas y tantas mujeres anónimas, esas mujeres que dieron lo mejor de su vida, mujeres que incluso no esperaban nada a cambio, incluso algunas llegaron a dar su vida, y aquí se ha nombrado ella. De esas mujeres yo pienso que también es este premio que estamos hoy entregando a las diputadas constituyentes de esa legislatura, porque esas mujeres fueron las que impulsaron ese trabajo que hicimos, esas mujeres que nos tocó, porque fue un privilegio, como os decía, y fue representar. Y de esto empezamos, yo todavía parece que recuerdo ese grito de libertad de la campaña del 77. Por todos los rincones de la geografía española gritábamos socialismo es libertad. Y empezamos a trabajar, pero nos dimos cuenta enseguida, ¿os acordáis?, de que el socialismo también tenía que ser igualdad, porque si no, no podíamos construir esa convivencia democrática. Por eso, ese recordatorio a esas mujeres que también nos llevaron a ese sitio, nos llevaron al lugar que nos correspondía. Nosotros solamente estábamos ahí y nos costó un poco trabajo, como tú has dicho, pero estábamos ahí porque estábamos en la fila de un partido político que nos había permitido trabajar codo con los compañeros. Pero también quisiera hoy, lo ha dicho María, pero yo creo que es de justicia y agradecer, rendir mi homenaje personal a Rosa Manzano. Yo conocí a Rosa Manzano, pero pude trabajar con ella muy estrechamente y compartir responsabilidades políticas. Aprendí mucho de Rosa, pero ¿sabéis lo que más aprendí de ella? Aprendí su valentía, su coraje, en esos momentos tan difíciles, porque era la década de los 80, pero todavía estábamos elaborando procesos de igualdad dentro de la legislación, y Rosa era valiente, tenía un coraje, y sobre todo algo que decía, vamos a abrir puertas y ventanas si esto se puede hacer. Y si hay dificultades, no importa, vamos a abrirlas. Sabemos que podemos tener consecuencias, pero las consecuencias a ella no le importaba. Entonces, querida Rosa, nos enseñaste también mucho en ese día a día con el proceso de la igualdad. Y ahora estamos aquí y ahora. Estamos a medio camino de ese proceso que se inicia en las Cortes Constituyentes. Se ha recorrido camino, pero nos queda todavía mucho camino que recorrer. Y ahí tenemos como el Partido Socialista, y lo estamos viendo en su última conferencia política que se ha celebrado hace unos días en Sevilla, como de nuevo la bandera de la igualdad, pero la igualdad real, que no es otra que la igualdad de oportunidades. Porque fijaros bien, si esa igualdad real no se da desde unos paradigmas y unos parámetros donde a todos, hombres y mujeres, nos coloque en pie de igualdad para poder decidir nuestro proyecto de vida, realmente no estamos construyendo ese proceso. Fijaros bien que en el derecho los socialistas hemos hecho mucho en estos 30 años de democracia, tanto cuando hemos tenido responsabilidades políticas, cuando hemos estado en la oposición. Hemos abierto, como yo digo muchas veces, las costuras del derecho. El derecho ha cambiado mucho gracias al feminismo dentro del Partido Socialista, pero digo, tenemos que seguir en este camino. A ninguna se nos olvida, y hay muchas leyes que tienen nombre y apellido, y fundamentalmente nombre de mujeres,
leyes, pero que hemos ido solucionando ante situaciones concretas. Ahí que tenemos la ley de violencia de género, por nombrar la más importante. Tenemos la ley de igualdad, pero yo pienso, amigos, compañeros, a todos los que no estamos aquí reunidos, que ese camino todavía está a medio hacer. Tenemos que seguir elaborando ante los problemas concretos categorías jurídicas. Tenemos que darle a los legisladores la fórmula para cambiar desde la ley estas situaciones de desigualdad. Por eso mi homenaje personal y mi agradecimiento al jurado y al Partido Socialista con este premio de las diputadas constituyentes es porque continuamos en este proyecto, porque como sabemos todos, si apostamos por la igualdad de oportunidades, esa que es pues afianzar una educación pública y de calidad, si apostamos por una sanidad pública. Hoy me escribía una amiga de Sevilla que salía de un proceso de enfermedad. Viva la sanidad pública, queremos una sanidad como la de Andalucía y después una red de servicios sociales para que podamos entre todos continuar este proceso de igualdad. Yo voy a terminar mis palabras con una frase del profesor Norberto Bobbio cuando dice que con estas palabras nos señala cuál debe ser el camino del siglo XXI, donde el socialismo es igualdad, donde la igualdad nos tiene que presidir, la igualdad de oportunidades, o si no, la democracia siempre estará resentida. Bobbio nos decía, el hecho de la gradual equiparación de las mujeres a los hombres es uno de los signos más certeros del imparable camino del género humano hacia la igualdad. Muchas gracias. Por último, vamos a dar paso a unas imágenes que hemos querido preparar en homenaje a las diputadas constituyentes del Partido Socialista, antes de dar la palabra al secretario general. Hay dos ejes, consenso y lealtad constitucional, que estuvieron en la práctica del día a día, de la práctica política de la aprobación de la Constitución, y que los necesitamos, pero como el pan y como el agua, en la clase política española para avanzar, conseguir acuerdos, amplios acuerdos en democracia, políticas de consenso, donde quepamos todos. Viví absolutamente todos los debates, los recuerdo con nitidez. Por ejemplo, el artículo 27 fue durísimo de redactar, durísimo, tuvo que ser matizadísimo y algunas de las pequeñas matizaciones las hicimos algunas mujeres de todos los partidos políticos. Muchísima falta que seamos capaces de generar redes, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos. Redes no solo por encima de partidos, sino también redes entre generaciones. Ha estado genial que lo digáis como chicas jóvenes. Las mujeres jóvenes de este país tienen que entender que esta sigue siendo su lucha política. Ya son la generación de las herederas de la igualdad, que todavía no es una igualdad conseguida. Porque ha habido muchas veces que se ha considerado que el feminismo o el movimiento de mujeres es una cuestión de mujeres de una determinada generación y que hay muchas mujeres jóvenes que también piensan que hay terreno mucho más conquistado del que se ha conquistado en la propia realidad. Es que lo importante, aparte de que se constituyan redes, es conseguir que las mujeres jóvenes no solo sean feministas, sino que actúen, que organicen ellas
sus grupos feministas. El problema es que las que hemos sido educadas en esa igualdad, Claro. pues creemos que tenemos los instrumentos, tenemos las leyes, pero no hemos hecho ese cambio de mentalidad. Pues hay que hacerla. Aún- O la política se feminiza o no va a creer nadie en la política. Ella va a razón. Queremos la mitad de Entonces, todo. claro, y que además ese pero todo por eso sea lo mismo, mejor posible. claro, Y no lo hemos cogido. Porque el discurso de la igualdad lo hemos dicho tantas veces que ellos creen que se ha conseguido y no es verdad. Que es el de los medios de comunicación, donde tenemos que seguir dando la batalla y la pelea. Oye, y no somos unas pesadas. Creo que al mundo le hace falta ese poder nuestro. Lo creo firmemente. Que hay que tener poder y hay que buscarlo. Y no debe dar vergüenza ninguna. Honestamente, honradamente, con toda honradez de pensamiento y de acciones, ir por ese poder. Así. Yo lo que pienso es que quizás a lo mejor nos hemos equivocado de estrategia. Y me acordaba de lo que decía Virginia Woolf cuando ella se conformaba con tener una habitación propia donde ella poder escribir, donde ella poder desarrollar su vida y tal. Y yo creo que el problema ha sido ese, que yo creo que hay que transformar el mundo, hay que transformar la vida. No nos podemos conformar con una habitación, tenemos que transformar la casa. Yo creo que la política se hace con muchas cosas, pero con muchas cosas pequeñas también. Se pueden hacer grandes cosas, pero se pueden hacer muchas pequeñas. El contenido del principio de igualdad está sin hacer. Y ahí tenemos un gran reto. Vamos a rellenarlo nosotros con políticas nuevas, imaginativas, porque está por hacer. El certificado de defunción del patriarcado todavía no se ha expedido, ¿eh? No lo olvidemos y lo tenemos que tener muy en cuenta. El movimiento feminista no puede dejar de existir mientras no se haya conseguido la plena igualdad de oportunidades. Quizá el movimiento feminista está un poco adormecido, por decirlo de alguna manera. Es como un tsunami. La revolución de las mujeres en el siglo XXI no hay quien la pare. No hay quien la detenga. Mi niña va a hacer política como su abuela. Sí. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra ahora el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenida a esta que es vuestra casa. Lo has hecho muy bien, Oliva. No hemos echado nada de menos a Rosa María. O sea que ya tienes ahí un camino. Una nueva profesión. Una nueva profesión, efectivamente. Que en los tiempos que corren no está mal tener varias, por si acaso. Me hubiera gustado contestar a casi todas las cosas que habéis dicho en el vídeo, pero hay una que me ha llamado la atención, que ha dicho algo así como, lo resumo, ha dicho algo así como, este es un problema de poder, ¿no? Es así, es exactamente así. Es un problema de poder. Y con todas las... sin connotaciones negativas, el poder es una fuerza transformadora maravillosa si está al servicio del bien. Claro que hay poderes al servicio del mal, claro, por supuesto. Pero es verdad, es una cosa de poder. Y por eso yo creo que tenéis razón, que queda mucho por hacer y muchísimo poder por conquistar y mucho poder por ejercer, que eso es lo importante, ¿no? Bueno, empiezo por agradeceros a todas la presencia aquí, agradecerle a Puri que haya hecho este acto, veréis por qué. Estamos dándole vueltas ahora, lo decía María, a la reforma de la Constitución, que yo creo que se va a producir, que es inevitable. Es verdad que exigirá consenso, mucho diálogo, pero estoy convencido que se va a producir, por una razón evidente, y es porque saldremos de la crisis y habrá que superar la crisis política y habrá que darle a los jóvenes una perspectiva, como tuvimos nosotros, nuestra generación, una perspectiva política
un modelo de país consensuado, pactado. Eso es una nueva Constitución, lo que no quiere decir empezar de nuevo a hacer. No. Quiere decir coger la que tenemos y mejorarla. Incorporar a la que tenemos aquellas cosas que ya son práctica cotidiana y que merecen un respaldo constitucional, entre otras cosas, para evitar retrocesos, fruto de vaivenes políticos que rompan esos consensos. Sería maravilloso cambiar la Constitución, veréis, porque España nunca ha cambiado sus constituciones. Nosotros no. Nosotros las hemos derogado o nos las hemos saltado o las hemos quemado. Pero cambiar la Constitución sería el paso que nos quedara, ¿no?, para ya ser un país completamente democrático. Ya lo somos, no me entendáis mal. Pero yo creo que sería fantástico que por primera vez en nuestra historia una Constitución que ha sido magnífica, y se ha dicho desde aquí, pues se pudiera cambiar por consenso y como a los países más civilizados del mundo, incorporar estas cosas que hay que incorporar. Por tanto, este acto viene como anillo al dedo, porque estamos en el partido trabajando en ese cambio constitucional, repito, medido, meditado, y nada mejor que aprovechar esta reflexión política para irnos al comienzo, a cuando todo empezó, a cuando empezasteis a trabajar en lo que hoy es una magnífica Constitución que nos ha permitido todo lo que habéis dicho desde aquí y que yo no voy a repetir. Por tanto, gracias, Puri, es un acto muy coordinado, no lo ha sido en su origen, porque a nadie le dijo a Puri, oye, a ver si... No, ha sido un premio, pero que tiene y recoge esta idea, y sobre todo gracias a vosotras. Estos días que corren en la política española, ser un dirigente político no es seguramente lo que nadie recomendaría a su nieta, Virtudes. Pero, en fin, yo te agradezco que lo hagas, Te agradezco que lo hagas y me parece muy bien que lo hagas. Pero es verdad que la política y los que ocupamos puestos de dirección tienen algunos ratos agradables y este es uno de ellos. Poder hacer lo que a mucha gente le gustaría hacer, ¿no? En este caso, poder dar un premio, que es algo que muchos militantes del PSOE les gustaría hacer. Por tanto, yo estoy encantado de que me haya tocado hacer esto, de que me haya tocado reconocer en nombre del Partido Socialista vuestro trabajo, de agradecéroslo, porque eso es un premio es como una especie de ritualización de las gracias, un premio es un gracias grandes, un gracias enorme, gracias, esto es lo que estamos haciendo aquí. Y es verdad, claro, que, en fin, hablaría, porque habéis dicho cosas muy interesantes. Es verdad que no fue nada fácil, no sé si era Ana María la que lo ha dicho, no fue fácil, ¿no? Porque cuando llegasteis al Congreso, yo no estaba, pero me acuerdo de aquellos tiempos, es verdad que el que las mujeres reclamaran poder, y esto no estaba bien visto por todo el mundo, No era políticamente correcto, ¿no? El que las mujeres reclamaran, que una mujer saliera a una tribuna y dijera quiero poder, eso es verdad que se ha recordado aquí. 2 años antes había que pedir permiso todavía para poder abrir una cuenta corriente o para tener el pasaporte. Por tanto, eran tiempos muy duros. Ojo, en la política española y también en el PSOE, que es verdad que era un partido distinto, pero solo teníamos el 8% de diputadas, solo, entre Congreso y Senado el 8%. Por tanto, era un partido que también estaba empezando una andadura histórica, porque nosotros los socialistas siempre hemos vivido bien con el feminismo, pero el Partido Socialista no deja de representar lo que es la sociedad española, que era una sociedad profundamente machista, arraigadamente machista, convencidamente machista. Y, por tanto, el trabajo fue durísimo, muy duro, y mereció la pena. Es verdad que una Constitución no cambia la vida, ni las leyes, Ana María, no. Sobre todo cuando la vida es lo que es el machismo y la desigualdad de las mujeres, algo genético, casi. En fin, no me puedo permitir decir genético porque mi origen bioquímico me lo impide, pero en fin, filogenético. Es verdad, cuando se trata de cambiar los usos, las costumbres, los valores, las leyes sirven, pero no lo hacen inmediatamente, no es mágico. Hago una ley y ya la igualdad de hombres y mujeres es una realidad en España. No, para nada. Ha sido una lucha de 30 y tantos años y lo que nos queda, digo nos queda, nos queda. Voy a decir alguna cosa de eso. Pero es verdad que ha sido muy importante la Constitución, muy importante, importantísima, por una razón que
me decía Puri, y es verdad, casi todas las mujeres socialistas, diputadas y senadoras, sois maestras o docentes, casi todas, y sabéis perfectamente el valor de la pedagogía. En política es importantísima. Que la Constitución tenga un artículo que dice lo que dice el artículo 9 es importantísimo, y que hagamos actos como este es importantísimo, y que en nuestro discurso político, es verdad, María, metamos los temas de la igualdad de las mujeres y los hombres es importantísimo, porque los políticos estamos continuamente haciendo pedagogía, y yo quiero que el PSOE la haga de la buena. Por eso me parece que tiene un valor la Constitución enorme, pero no ha cambiado las cosas han cambiado con muchas leyes, con muchos esfuerzos, con muchos trabajos, son 30 y tantos años. Aquí se han recordado algunas leyes, yo no lo voy a hacer porque todos las tenéis en la cabeza. Y María hablaba de Grecia. El otro día en Sevilla, Ana María, tuvimos un magnífico seminario, encuentro, diálogos, los llamamos magníficos, sobre la igualdad, y tuve ocasión de dirigirme a quienes participaban en ese seminario y de hablarles de la reversibilidad, lo decía María, de la política, ¿no? Y recordaba el caso de Grecia. No te vayas tan lejos, aquí estamos viendo que no hay nada irreversible. Es más, cuando se trata de la igualdad y del progreso en general es al contrario, es una especie de ley física justo que opera en sentido contrario. Es como, para que lo entendáis, y voy a mi faceta de profesor, es como subir una cuesta. Si dejas de empujar, te vas para abajo. Pues ese es el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Si dejas de pedalear, no es que te caigas, es que retrocedes. Y esto es lo que pasa con muchos derechos, pero singularmente con este, que afecta tanto a la vida cotidiana de la gente. Os quiero agradecer algo más. Lo ha dicho, esto así Ana María, y lo ha dicho también Oliva, y me parece que lo ha dicho Julia también. Algo más. Y es que no solo peleasteis por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, no, por el conjunto de la igualdad. Y es verdad que de la mano de uno es como un racimo, ¿no? Van los otros, ¿no? La igualdad de oportunidades a la que se ha referido Ana María, que ahora estamos debatiendo, o sobre la que estamos debatiendo, o a favor de la cual estamos peleando con uñas y dientes contra un ministro que ha decidido que aprobar para quien no tiene dinero es más difícil que aprobar para quien lo tiene. Bueno, entonces, también os quiero agradecer eso muy vivamente. Esto no ha acabado, y es más, hay retrocesos evidentes. No quiero convertir esto en un discurso político al uso, pero los retrocesos están ahí, y es cierto que se están produciendo, y tenemos que insistir mucho, no dejarlo. Cada discurso de un socialista tiene que ir siempre con una referencia a la igualdad, porque es más del 50%, Carmen, de la sociedad española, y porque es verdad que si lo dejamos, perdemos cada vez. Yo lo recuerdo cada vez que puedo. Hace un mes mataron a 5 mujeres en una semana, ¿os acordáis? Y el otro día os decía en Sevilla, ¿qué hubiera pasado si en una semana hubieran muerto 5 hombres a manos de asesinos que tuvieran las mismas motivaciones? Hubiera habido un follón espectacular. Es lo que ha pasado. Y es que, a pesar de todo, todavía queda mucho camino por recorrer. Queda muchas, a ver cómo lo diré, queda mucho ejercicio de ponerse en la piel del otro, que es otra cosa que repito a menudo y que no quiero dejar de decir aquí esta noche. Es que los hombres tenemos que ponernos en el papel de las mujeres. Y aquí hay muchos compañeros que están y nos acompañan. Pues imaginaos que un día vamos a buscar un puesto de trabajo y nos dicen eso de cuidado que este mes ha habido 3 permisos de paternidad, así que ya os doy el trabajo, pero no os podéis permitir ninguno más, ¿eh? ¿Verdad que no nos gustaría? O que vamos a reclamar una subida salarial y nos dicen, no, si vuestra mujer gana mucho, hombre, vosotros a casa. ¿Verdad que sería terrible, no? O que queramos decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra maternidad y nos dijeran, sobre nuestra paternidad, y nos dijeran, no, al cura, al médico o al legislador, me da igual. ¿A qué no nos gustaría nada, no? Pues es eso. Y de eso trata también esta celebración que hoy hacemos, de recordar todo eso y de recordar que entonces, hace 35 años, había muchas cosas por hacer,
Ahora hay muchas cosas por defender y muchas más por hacer, porque efectivamente se trata de seguir avanzando en una lucha que será muy larga, porque son siglos lo que tenemos que olvidar. Así que muchas gracias a todos y a todas, gracias especialmente a las diputadas, a las senadoras, a sus familias. Esta es vuestra casa, lo sabéis, y hoy más que nunca. Gracias a todos. Queridas diputadas y senadoras constituyentes, por favor, acompañadnos en el escenario. Van a hacer entrega de los premios Alfredo Pérez Rubalcaba y Purificación Causa a Pie, y también los familiares de nuestras diputadas constituyentes que ya no están aquí con nosotros. Por favor, acompañadnos aquí en el escenario para recibir los premios. Muchas gracias. A ver, empezamos. ¿Lo hago yo o lo hacemos a medias? Vale, venga. Venga, voy, no, vale, si quieras. ¿Podéis subir al...? Yo me llevo la pedrea.